En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el Ministerio de la Intercesión, parte final. Me alegro de estar nuevamente con usted en la conclusión de otra semana. Desde el comienzo de mi charla, hoy quiero recordarle la definición de intercesión que vi en el comienzo de la semana. El intercesor es alguien que se interpone. Esta es la definición literal de la palabra. Se pone en medio entre Dios y el objeto de la justa ira de Dios y su juicio, y dice: Dios, tienes todo el derecho de venir contra esta gente. Si lo haces con justicia. Pero yo estoy entre tú y ellos, Dios. Y con toda reverencia, pero decididamente quiero decir que si los hieres a ellos, tienes que herirme a mí primero. Esta es la posición del intercesor. En mis charlas de esta semana he tomado ejemplos de tres grandes hombres de Dios y sus ministerios: Abraham, Moisés, Daniel y la reina Esther. Ciertas características han surgido de estos ejemplos de hombres y mujeres que han dominado el arte de la intercesión. Quiero mencionar algunas de esas características brevemente, haciendo alguna referencia a quien mejor les representa. Primero, intimidad con Dios. Yo creo que esto lo vemos particularmente en Abraham y Moisés. Hablaron con Dios como quien habla con su amigo. Luego, denuedo, hablaron claramente. En cierto sentido, es así como retaron al Dios Todopoderoso. La tercera característica, convicción de la justicia absoluta de Dios. Esto lo vemos particularmente en el caso de Abraham y Daniel, que reconocieron claramente que la sentencia de Dios sobre su pueblo era totalmente justa. Cuarto, un interés por la gloria de Dios, y a la inversa un desinterés personal. Vemos esto particularmente en el ejemplo de Moisés. Dios le prometió hacer de él una gran nación, pero Moisés estaba más interesado en la reputación de Dios que en la suya propia. Y en quinto lugar, dedicación a la tarea. Aún a riesgo de su propia vida, tanto Daniel como Esther tuvieron que arriesgar literalmente sus vidas para continuar intercediendo. También una disposición de identificarse con aquellos por quienes se intercede. Nuevamente son Daniel y Esther que reflejan mejor esta característica. Hice un contraste de esto con la oración del fariseo en el Nuevo Testamento. El fariseo dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Esa actitud está apagada de sí mismo y es totalmente inconsistente con el espíritu de un intercesor. En lo que va de esta semana hemos visto situaciones en las que Dios ha encontrado un intercesor. La nación quizás fue salvada y la historia cambiada. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir en las situaciones donde no hay intercesor? Vamos a examinar esto en mi charla de hoy. Primeramente leeremos en Isaías 59, que trata de los pecados y de la apostasía de Israel. Un catálogo increíble. Es un cuadro de maldad y fracaso casi irremediable. Está escrito en la primera persona del plural. Es un reconocimiento del pueblo mismo de su pecado. Leeré el versículo 12 de Isaías 59. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado delante de nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. ¡Qué declaración más extraordinaria! Quiero leerla nuevamente. Dios se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Me parece que lo peor de la situación no era la maldad del pueblo, aunque era bien grave, sino la última cosa que maravilló a Dios, algo que ni él podía concebir, que no hubiera quien intercediera. Me parece que esa sería la evidencia final de la apostasía y de la dureza de corazón de una nación como la de Dios, que no haya nadie quien interceda. Y me parece también que en ese punto la situación debería llamarse verdaderamente desesperanza. Mientras hay un intercesor hay esperanza, pero donde no hay un intercesor, me parece que tenemos que decir, basados en las Escrituras, que ya no hay esperanzas.
En crisis como está Dios busca a una persona, al intercesor. Veamos una situación similar que nos describe Ezequiel en su capítulo 22. Es una situación similar a Israel, aunque un poco después de la historia, comenzando con el verso 23 de Ezequiel 22. El profeta dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Está hablando de la tierra de Israel. En cierta ocasión me puse a pensar que cuando una tierra está sucia y apartada, lo único que le puede limpiar es la lluvia. No es la lluvia literal, sino la lluvia del Espíritu Santo, y ya hemos hablado en ocasiones anteriores lo que dice Oseas: es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe, os haga justicia. Solo esta clase de lluvia puede limpiar la tierra. Yo creo personalmente que es la única clase de lluvia que puede limpiar a esa nación. Continuemos ahora con lo que sigue de los fracasos del pueblo de Dios en esta situación. Hay 4 categorías de personas mencionadas en este catálogo: los profetas, los sacerdotes, los príncipes y el pueblo. Es significativo que Dios comience con los profetas y los sacerdotes. Los príncipes son los gobernantes seculares, pero Dios no los culpa en primer plano, sino que sitúa la culpa en los líderes espirituales, los profetas y los sacerdotes. Yo diría que el profeta es el que tiene la responsabilidad de declarar el consejo de Dios a su pueblo. El sacerdote es el que cuida diariamente por la congregación del pueblo de Dios. Veamos qué es lo que Dios dice de los profetas, los sacerdotes, los príncipes y la gente. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata la presa. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. Note que los profetas, en vez de reprobar la maldad, la recubrían con excusas falsas y lenguaje religioso. Y finalmente, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Así que todos los sectores de la nación eran culpables delante de Dios: los profetas, los sacerdotes, los príncipes y el pueblo. ¿Cuál era en general la culpa de todos ellos? Yo lo resumía en una sola frase: la despiadada búsqueda de sus propios intereses. Todos buscaban su propia ganancia y ponían primero sus fines egoístas sobre lo de sus congéneres y los de Dios. ¿Y cómo respondió Dios ante tanta maldad? Vamos a leer 2 versículos finales de ese capítulo, los versos 30 y 31. Dios es quien habla y dice: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé, por tanto derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ante esta situación desesperada, Dios no buscó un grupo grande, ni se dirigió necesariamente a los gobernantes, ni aún a los profetas y sacerdotes, sino que buscó un hombre. ¿Qué clase de hombre? Uno que se pusiese en la brecha entre Dios y la tierra. ¿Qué clase de hombre es este que se pone a la brecha entre Dios y la tierra, la nación, la ciudad? Un intercesor. Supongo que uno de los versículos más trágicos de las Escrituras es el final del verso 30, donde Dios dice: y no lo hallé. Me parece aún que en esa situación tan desesperada un intercesor hubiera cambiado el curso de la historia y hubiera prevalecido con Dios para evitar el juicio que vino sobre el pueblo de Dios. Pero cuando Dios no encuentra un intercesor, ya no hay más esperanzas. Quiero repetir eso: mientras hay un intercesor, hay esperanza. Pero cuando no hay intercesor, no hay esperanza. ¿Cómo ve usted a su país? ¿No es cierto que en muchas maneras se parezca a la situación que describe Ezequiel? No son todos culpables en todos los sectores de la nación: el pueblo, los profetas, los gobernantes, los sacerdotes. ¿Cuál es la situación? ¿De qué manera responde Dios? Yo creo que Dios está buscando un hombre que se pare a la brecha, que haga vallado a una mujer, un intercesor. ¿Quiere usted ofrecerse a Dios para este ministerio? Bueno, mi tiempo por hoy se